necesario reconocimiento en la economía social en México de otras economías alternas, principalmente la economía popular, la economía indígena, la economía ecológica, la economía feminista y afromexicana. Nuestro trabajo como científicos de la economía social es estudiar, buscar, analizar, comprender, formular, proponer, hacer y organizar las distintas formas sobre la generación de condiciones materiales de vida históricamente y la manera de satisfacer las necesidades socialmente, distintas y diferentes a las lógicas del sistema capitalista, las que coexisten, las que sobreviven, las que resisten en relaciones contradictorias que generan alternativas ante el sistema. Debemos evitar no estar orientados a las lógicas destructivas en lo social y en el hábitat, como la llamada crisis civilizatoria, que se da por medio de la acumulación, la explotación social, el extractivismo, la competencia, la productividad, la eficiencia y la rentabilidad, la concentración del poder, la creación de oligopolios, de élites basados en intereses económicos, formados por imperialismos, etc. Es decir, hay que generar dentro del sistema y romper con la pobreza, la desigualdad cultural, la corrupción, la depredación, la inseguridad, la dependencia. Por lo tanto, la economía social forma parte de la lucha contra la pobreza. Nuestro fin como investigadores en economía social es impulsar, rescatar, reconstruir, regenerar economía para la vida y ofrecer propuestas para un mundo mejor, así como las propuestas y acciones de transiciones necesarias que se puedan hacer. Nuestro campo de estudio es transdisciplinario, ya que se requiere de distintos enfoques científicos y de saberes para comprender las diferentes problemáticas que se dan en las actuales crisis civilizatorias en el sistema mundo, que es el objeto de transformación y cambio social, buscando consolidar el campo de la investigación de la economía social, reconociendo el trabajo sistemático por ejemplo, a la red de la UAM. Destacamos que figurativamente la investigación en la economía social es como una figura de la banda de Moebius o de la cadena de Moebius, donde la exploración, el descubrimiento, la revelación de los saberes con los sabedores, de las distintas experiencias como la indígena, la corima, el tequio, la faena, la guelaguetza, la conquista, las vueltas manos, etc., permiten tener modalidades, saber que hay luchas, manifestaciones, acciones colectivas, incidencias, estudios alternativos de producción, de circulación, de distribución para la vida y el consumo. Entonces se está dentro, también se puede estar afuera, se debe de estar afuera, se debe de articular, se debe de hacer investigación de base, se debe hacer investigación aplicada, se debe hacer investigaciones de intervención, tiene que haber aportaciones científicas, impactos sociales, de preferencia ciencia abierta, pues es lo que se busca, de hacer co-investigación con los actores sociales en el trabajo de campo, con los objetos de investigación en la localidad, en el territorio, sí, con las otras epistemologías que son fundamentales y que es importante, pues, sí, la investigación dentro de la universidad, pero fuera de ella, y conocer las realidades y la aplicación, las escuelas de campo, etcétera, de sus saberes que son fundamentales para la economía social. Entonces, la primera parte es generar conocimiento por medio de la investigación. Entonces hay bastante que investigar: el mutualismo, el cooperativismo, la economía popular, la economía campesina, la economía feminista, la economía indígena en México, la economía boliviana o andina, la economía ecológica, la economía afromexicana, etcétera, ¿no? Hay un grupo que estamos trabajando, el Estado del Arte, de la UAM Azcapotzalco, Oscar Lozano, Alfredo Garibay, Gaby de la Torre, con un grupo de alumnos, y estamos trabajando esta investigación de las distintas contribuciones que han impactado en México principalmente sobre la economía social.
Bueno, esta es la primera parte de generar conocimiento por medio de la investigación. La segunda parte se refiere a que no solamente buscamos el conocimiento, sino buscamos el reconocimiento. ¿Qué es esto? Pues hay que ir al campo de investigación, tenemos que hablar en mesas de trabajo las distintas definiciones que queremos hacer sobre economía popular, economía indígena, economía feminista, economía ecológica, cooperativismo, etc. Tiene que haber un acuerdo conceptual e invitar a las instituciones e investigadores, pero principalmente darlo a conocer a la sociedad, de hacer visible lo que es la economía social, trabajar en las instituciones, instrumentar las existencias de la economía social, y para ello requiere pues un trabajo con los diputados para la legislación en la economía social, que tiene que ver con el aspecto conceptual, el acuerdo conceptual y el marco normativo, así como la instrumentación gubernamental para los programas y políticas públicas que son fundamentales. Esta tarea no es menor, es una tarea fundamental que se tiene que ir impulsando para que la sociedad vea a través de la investigación todas las existencias, en este caso, que hay de economía social, las distintas formas de economía social que es importante que se conozcan y que se contemplen en una nueva ley y en nuevas políticas públicas. Efectivamente, la dialéctica o la dinámica de las revoluciones científicas, del trabajo científico, no es solamente la generación del conocimiento, que es una primera fase que es fundamental para poder interpretar las cosas que existen y rodean. Se requiere primero representarlas, referirlas, imaginarlas para identificarlas culturalmente y por lo tanto darles denominación socialmente, saber las cuestiones básicas de ellas, profundas. Entonces, los problemas de existencia de las cosas y los saberes respectivos adquieren objetividad, adquieren presencia, y eso es lo que nosotros llamamos márgenes de interpretación. Sin embargo, en el reconocimiento también, mientras que las acciones y los problemas prácticos del reconocimiento social que se dan a través del conocimiento, la investigación, las aplicaciones, las difusiones, las instrumentaciones, los impactos, las utilizaciones, se dan de maneras de las representaciones que intervienen en esa realidad en la que se vive, en sus distancias relativas y que están insertos en entramados de poder, en sus estructuras. Entonces, las relaciones de saberes y poderes no son ajenas, son articuladas y hay que buscar socialmente abrirlas y también plantear las problemáticas que se dan. Entonces, la búsqueda del reconocimiento, del conocimiento, de la difusión, pues se da de distintas maneras, entre muchas de ellas pues, el activismo, la presencia, la interacción, los espacios de divulgación. Sí, y esto lo trabajamos su servidor Ricardo Contreras y Antonio Hernández en un trabajo que vamos a publicar. Entonces estamos en la parte del reconocimiento del conocimiento y lo que necesitamos es en el marco normativo el reconocimiento constitucional para entender las distintas formas alternativas, indígenas, feministas, populares, ecológicas, para abrir esquemas de trabajo de distintas problemáticas y propuestas para fortalecer la propiedad social que está señalada en el artículo 25 de la Constitución con las 3 fórmulas de propiedad. Nos estamos hablando de la propiedad social, ampliar las modalidades de registro de la economía social, que hasta ahorita han sido más apegadas al cooperativismo, pero se requiere hacer cada vez otras formas y se reconozcan el México profundo, y que estos artículos de la Constitución con referencia a la ecología, a los ejidos, sean más propios. Entonces hay que preparar el marco institucional y las acciones para las demandas sociales que son fundamentales dentro de la economía social y el reconocimiento. Bueno, pues actualmente tenemos una ley en México sobre economía social, pero es demasiado limitada, muy chata, muy fragmentada, ya que solo se refiere pues a las cooperativas principalmente, incluso aun cuando señala a los ejidos, las comunidades o a las organizaciones de los trabajadores o las sociedades cooperativas, bueno, pues no las contempla, no hay formas de actuar, no hay formas de estimular, no hay claridad en esta ley. Entonces sugerimos que sí es importante ir trabajando en
los cambios que son importantes. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay mucha modalidad, ¿no? Están los grupos indígenas que no están contemplados, están los afromexicanos, están las organizaciones vecinales, las organizaciones de microcrédito, las empresas recuperadas, las comercializadoras solidarias, las organizaciones solidarias, los grupos asociativos, los grupos solidarios, las ferias populares, los clubes de trueque, los centros de estudio, investigaciones, las MIPYMES con la orientación social. Entonces hemos encontrado el voluntariado, hemos encontrado más de 103 formas de organización que tienen que ver con la economía social y solamente hace referencia a la cooperativa, que es importante, pero no lo es todo, y es importante también ver la manera de incorporar las formas de organización de cada una de esta diversidad que hay de economía social en México. Entonces es importante que vayamos trabajando en los procesos de reconocimiento social y que forma parte ya del discurso de la vida cotidiana en la economía social. Es importante trabajar las formas de economía social, no solo el cooperativismo, como es la economía feminista, la economía ecológica, la economía indígena, la economía popular, para hacer mesas de trabajo y que la gente conozca y reconozca que se plantean en cada una de ellas sus modalidades, sus virtudes, lo que está trabajándose y lo que impacta a México. Bueno, esto es importante porque a veces se habla del tequio o de otra figura indígena, campesina, como reminiscencia, como un recuerdo viejo, y no, es una forma actual, vigente, clara, vital, también ancestral, que se visualiza sobre la población y que los diputados como deben de entender y la sociedad debe de entender y debe de manejarse. La Guelaguetza, el Corima, las formas de mayordomía, de hacer milpa, las formas de organización social indígena. Por eso es importante en este segundo momento el reconocimiento para tener reuniones abiertas con investigadores, personas que se dedican a la actividad, con los diputados responsables de la economía social con el fin de poder mejorar, ampliar, adecuar, diseñar de la mejor manera esta ley que exprese de la forma más completa todas las expresiones existentes de la economía social, la economía popular, la economía ecológica, la economía indígena, la economía feminista, el cooperativismo, entre otros, en México, y que permita poder organizarse de una manera más natural, más adecuada a las distintas formas de organización y expresión para el registro, por ejemplo, de familias, territorios y corresponsabilidad y formas de corresponsabilidad, entre otras. Bueno, ¿y de qué se trata? Pues se trata de afinar los conceptos relacionados con la economía social, que se entiendan, que se socialicen, que incluyan todas las expresiones que se dan en México, en el México profundo, en el México de los movimientos sociales, hasta hacer también ejercicios de derecho comparativo que enriquezca dicha ley, la ley de economía social, a favor de los mexicanos. Sí, necesitamos ir fortaleciendo lo social, que sea reconocida las formas de organización indígena campesina, como el tequio, la faena, la milpa, el ejido, la comunidad, la guelaguetza, la conquista, las formas de reciprocidad, las formas de cargo y mayordomía, las formas de vuelta a mano, y que se refieran a ellas no como reminiscencias, sino como vivas del México profundo. Y no solamente eso, sino también las nuevas experiencias, como las organizaciones políticas de Cherán, o la experiencia de los caracoles por parte del ejército zapatista. Bueno, pues este es lo que tenemos que recuperar y luchar para que la economía social tenga vida. De la misma manera también, pues las pequeñas empresas, los talleres, los servicios, los comercios familiares de procedencia de las clases subalternas de la economía popular, que quieran autoadscribirse de manera más social y menos empresarial, como se les ha querido tratar de adoctrinar, y no, es más importante pues la labor social que llevan a cabo a través de las maneras de trabajo y el trabajo digno. De la misma manera, los migrantes pues están apoyados en lo que es la economía popular, la economía familiar, y ellos son los que apoyan, ayudan. Unos se van, unos trabajan, unos generan recursos, mandan a sus familias para la inversión de la casa, de la tienda, de la tiendita, de la maquinaria,
del campo, de la renta, de las semillas. Todo eso es lo que sucede y que es importante que esté en consonancia con la realidad mexicana. Estas formas colectivas tienen historia, tienen tradición de muchas vertientes. Es importante, por ejemplo, pues que se entiendan todas las posibilidades y que se abran todas las posibilidades de nuevas formas de organización colectiva entre jóvenes, mujeres, grupos identitarios basados de la misma forma en el estudio de las expresiones históricas como fue el Kolkhoz, el Kibutz, los Shovetz, el anarcosindicalismo, la autogestión, la cogestión, el Calpulli, entre otros, para impulsar formas de sociedad más solidarias, preocupadas y activas con el medio ambiente, el apoyo a las organizaciones colectivas que beneficien a México y que resguarden también la conciencia colectiva, la propiedad social y la dignidad de las personas. Gracias. Le faltó el agua. Sembró ni 1000 metros, ¿no? ¿Dónde? Unos 1000 metros sembraría con esos 4 kilos. No, ese calcular más o menos fueron 10 circuitos que tienen como 200 metros. 2 por 1, 2. 1000 metros. 1000 metros. Con 4 kilos por apenas 1000 metros.